De Samuel capítulo 1, y vamos a estar leyendo unos cuantos versículos de todo el capítulo 1. Pudiésemos leer desde el 1 hasta el 28, pero no es la intención. Vamos a ir brincando quizás en algunos versículos específicos que necesitamos tener así como totalmente claros. Primero en Samuel capítulo 1, aquí hay una historia que se titula, por así decirlo, el nacimiento de Samuel, pero nos está contando la historia de una mujer que es como el personaje principal, una mujer que se llamó Ana. Aquí tenemos alguna hermana que se llame Ana. No tenemos alguna hermana que se llame Ana. Ni de segundo nombre, porque a veces lo combinan y calza perfecta bien. Nara solo tiene un nombre que es Nara, pero le pudimos haber puesto Ana Nara, ¿verdad? Le pudimos haber puesto, pero bueno. Habla de un personaje especial, de una mujer muy especial que vivía una situación muy especial. Miren, Ana tenía una contrincante al lado con la que compartía todos los días del mundo, y era la esposa de su esposo. Oiga eso usted, ¿cómo se puede vivir en la misma casa siendo usted la esposa y vive con la esposa de su esposo en la misma casa? ¿Cómo cree usted que se puede vivir en ese contexto? ¿Estaría fácil? Le pregunto a las hermanas, ¿estaría fácil ese contexto? Miren, en el mundo tiene unas filosofías que utilizan un método de la repetición para que usted y yo las comencemos a creer. Obviamente son mentiras, son locuras, pero las comenzamos a creer al escucharlas tantas veces. Entonces el ser humano comienza a ver lo que es aberrante como algo muy común. ¿Me explico? Entonces se vuelve algo muy normal. Entonces por allí un filósofo y cantante decía: y si con otro pasas el rato, ¿verdad? Vamos a agrandar el cuarto y vivimos felices los cuatro. Oye, usted escucha la gente cantando esto con una devoción, ¿verdad? Con una entrega y con una pasión, y llegando a los números uno de los rankings, ¿verdad? De las canciones que más solicitadas están, más vistas en Sportline. ¿Cómo se llama? En Sportline, ¿cómo se llama? En el Spotify. Yo sabía que ustedes sabían, mis amados hermanos. Conocen más Spotify que Sportline, yo creo, ¿verdad? Y peor desde que se quemó el City, menos vamos por allá. Y comienza el mundo a repetirnos cosas para que usted y yo comencemos a verlas, ¿cómo le digo? Como que no se ven tan feas, ¿verdad? Ya no se ven tan feas, sino que se ven como muy comunes. Pero en nuestro contexto, la situación que vivía Ana debía ser trágico. Y Ana sabía que ella tenía un compromiso y que su vida debía de ser para la alabanza de la gloria del nombre del Señor, en medio de su contexto. Cuando una persona vive un contexto complicado, le ofrece al Señor alabanza y gloria a su nombre, ha entendido verdaderamente su propósito. Cuando las cosas están sumamente fácil, caminan bien y vivimos siendo para la alabanza de su gloria, entonces también entendimos el propósito. ¿Qué quiero decirles con esto? Que no importa la circunstancia y el contexto en que usted y yo vivimos, no importa. El propósito debe de ser el mismo. Ay, hermano, pero es que usted no sabe las cosas que yo vivo. ¿Usted cree que Dios no las sabe? ¿Usted cree que Dios no las sabe? Claro que Dios las sabe. Y nosotros solemos decir: ay, si estuviésemos un poquito mejor en tal cosa o en tal otra, yo viviría completamente agradecido con el Señor. Y solemos decir ese tipo de cosas. Y me acuerdan mucho los niños, que los niños dicen, bueno, a mí me dicen esto acá rato: papi, si tan solo me comprara tal cosa, ya yo no te pido nada más, ¿verdad? Ya quedo contento y completo, me dicen. ¿Qué pasa cuando usted le compra eso? Por ahí ve otra cosa y está más cara todavía y también le gusta más, y con esa sería total y completamente feliz, dice ella.
En nuestro contexto, indiferentemente de nuestro contexto, usted y yo tenemos un propósito. Y ese propósito no va a estar definido por las circunstancias, va a estar definido por su actitud y por su decisión. ¿Están conmigo? Porque no podemos justificar que nuestra vida, que ha sido comprada por precio, no le ofrece al Señor alabanza por nuestras circunstancias. Nuestro Dios sigue siendo merecedor. Vamos al libro de 1 Samuel, el capítulo 1. Vamos a estar leyendo unos cuantos versículos. Vamos a empezar con los versículos del 1 al 6. Y de ahí vamos a ir brincando algunos otros. Dice la escritura: hubo un varón de Ramataim, Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba ¿cómo? Elcana. Este era hijo de Jeroam. Jeroam era hijo de Eliú. Eliú era hijo de Tou. Ahí hay nombres para que ustedes puedan poner a sus hijos, ¿verdad? Hijo de Sub. Todos ellos efrateos. Vamos a hablar del Cana. El Cana tenía ¿cuántas mujeres? 2. Miren, amados hermanos, yo voy a hacer un alto por aquí. En los tiempos bíblicos esto era algo totalmente común. No es que usted va a decir: oiga, pero si el Cana tenía 2 mujeres, yo también puedo tener 2. Porque un día esto me van a salir que si el Cana tenía 2, Salomón tenía 1000. Y si Salomón tenía 1000, usted también puede. No, esto es un contexto bíblico con un pasado histórico y con las consecuencias de ello también. Dicho sea de paso, es decir, no crean que el pueblo de Israel no sufrió las consecuencias de este tipo de cosas que en su momento Dios permitió, y que el objetivo en los primeros inicios de la humanidad era la multiplicación. ¿Me explico? Entonces, obviamente, ya en nuestro contexto esto jamás se puede dar. Pero el Cana tenía 2 mujeres. El nombre de una, que era la favorita y la que él quería, se llamaba Ana. Miren qué feo como se le dice a la otra mujer. Y el de la otra, ¿quién era la otra? La otra era Penina. Hasta el nombre está feo, ¿verdad? Suena así como penicilina, ¿verdad? Pues no tenía mucha pena Penina. Bueno, Penina tenía hijos, mas Ana no tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Eli, estos jovencitos que se llamaban Ofni y Pines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada una su parte. Pero a Ana daba una parte. ¿Cómo era la parte de Ana? Escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Versículo 6. Y su rival, ¿qué es lo que hacía? Oiga, era la compañera, era la coesposa. Sí, si estamos hablando de concuños, compadre sería coesposa, me imagino, ¿verdad? No la veía como tal, como que la veía como su rival. Ana a Penina y Penina a Ana. ¿Cómo la veía? Pues su rival. Su rival, ¿qué es lo que hacía? La irritaba, enojándola y entristeciéndola, las dos objetivos, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Vamos a parar por aquí primero. Miren, mis amados hermanos, en nuestro contexto, en nuestra vida, usted y yo somos llamados a darle alabanza al nombre de nuestro Señor. Vivir siendo de alabanza para su nombre es nuestro objetivo. Y esto debemos de cumplirlo y debemos hacerlo aún en medio de las aflicciones. ¿Quién de nosotros puede decir: oiga, ahí pasó algo que no tenía que haber pasado? Pasó algo que no tenía que haber pasado y ya se fue así. Bueno, déjeme decirle, no tenemos excusa alguna porque estamos pasando aflicciones. Todos nosotros tenemos situaciones y vivimos en circunstancias de las cuales no nos sentimos totalmente cómodos. Pero en medio de eso, usted y yo somos llamados
a darle alabanza, la gloria de su nombre en medio de las aflicciones. En los versículos 2 y 5 nos habla de Ana y ella no tenía hijos. ¿Cuál era el problema con Ana? Era solo uno. Era solo uno. Y el problema es que ella no tenía hijos. Miren, obviamente, toda mujer, obviamente, toda esposa normal anhela en algún momento tener sus hijos. Es algo completamente normal. Algunas mujeres quieren tener 5, 6, 7 o como mi abuela que tuvo 10, ¿verdad? Algunas dicen, yo con uno tengo, ¿verdad? Y tienen solo un hijito. Pero en los tiempos bíblicos, no tener hijos era toda una deshonra. Era como decir, Dios la tiene castigada. Dios no la quiere bendecir. De hecho, el contexto de la palabra bendición tenía que ver con dos cosas. Y una era fertilidad. ¿Me explico? Es decir, el hecho de tener hijos como tal ya era por sí mismo una bendición. Entonces, para Ana, no tener hijos, socialmente hablando, ya era un problema. Emocionalmente hablando, era otro problema. Y aparte, sus propios deseos como mujer también estaban coaccionados porque no se sentía completa. Ella, dice la escritura, no tenía hijos. Y esta palabra la que yo quiero que usted y yo analicemos ahorita un poquito, la palabra no tenía. No tenía. Y como no tenía, entonces ella vivía en una constante aflicción. Y el contexto de las personas que vivían a su lado, sobre todo Penina, se aprovechaba de esto para hacerla sentir mal y la golpeaba emocionalmente. Mi amado hermano, a todos nosotros nos faltan cosas, ¿cierto? A todos nos falta algo. Hay algo que usted puede decir, ay no, yo eso no lo tengo. Pero las cosas que usted y yo no tenemos, también tenemos que aprender a sobrellevarla. No hay absolutamente nada que usted no tenga, que Dios no sepa que usted no lo tiene y que Dios no esté consciente de esa situación. Y si usted y yo en verdad la necesitáramos, tenemos un Dios que nos provee todas nuestras necesidades y ya por lo tanto nos lo hubiera dado. Ahora, hay cosas que Dios dice, yo no quiero que usted lo tenga, y añade la frase, por ahora. Dios no quiere que usted lo tenga por ahora. Los jóvenes muchas veces están desesperados ya cuando pasan del 21, 22, 23, 24. Hermano, estoy llegando a 25 y no tengo novio. No tengo novio. Quizás Dios no quiere que usted tenga, y añado, por ahora. Cuando usted tenga como yo 23 años de casado, usted le va a decir a los demás, oiga, pero ¿cuál es la prisa? ¿Verdad? Usted le va a decir a los demás, ¿cuál es la prisa? Usted se va a llegar a casar. Pídale al Señor su sierva, pídale al Señor su siervo. No anden pidiendo cananeos ni filisteos, ni anden buscando. Dice la escritura que Dios le trajo a Adán, a su mujer Eva. Primero lo puso a dormir. Esto es una lección muy importante. Es descansar y confiar en el Señor. El Señor fue el que dio, el que dijo, ay, este muchacho no lo puedo dejar solo. Y todos tienen una y Adán nada. ¿Verdad? Nada. Entonces Dios vio una necesidad y Él mismo la trajo. Entonces, muchas veces nosotros decimos, es que no tengo. Tal vez usted puede decir, no tengo trabajo, o no tengo tal cosa, o no tengo tal otra. Y eso nos hace una mella en el corazón. Pensémoslo de la siguiente manera. Dios sabe que usted no tiene algo. Que todos aquí me pueden decir, hermano, yo no tengo. Y tal vez usted quiere, pero no tengo. Yo no sé qué es lo que usted quiere y no tiene. Pero todos debemos tener algo que no tenemos y que queremos. Pero Dios está pendiente de esto. ¿Estaba pendiente Dios de la situación de Ana, sí o no? Usted y yo conocemos la historia. Para nosotros es fácil pensarlo hoy en día. Pero la circunstancia que ella vivía era una situación sumamente complicada para ella. Entonces, Dios tiene un plan y un propósito aún con las cosas
que todavía no nos ha dado. Dios te está enseñando algo con la ausencia de cosas en tu vida. Y esta ausencia de cosas en tu vida comienzan a formar tu carácter y comienzan a recordarte que en medio de la ausencia de las cosas que tú tanto anhelas, debes vivir siendo de alabanza para su gloria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Miren, Dios lo está usando todo como un plan de aprendizaje, porque Dios todo lo tiene planeado. Dentro de su plan de aprendizaje, Dios dice que usted necesita no tener esto por ahorita, pero lo vas a tener tal vez después, como en el caso de Ana. Lo primero que usted y yo necesitamos, mi amado hermano, de lo que no tenemos, porque hay muchas cosas que no tenemos y en verdad sí necesitamos, es pedirle a Dios sabiduría, ¿sabe? Es pedirle a Dios sabiduría y decirle: Señor, eso es lo que no tengo ahorita y es lo que más necesito. Porque si yo tengo más sabiduría, yo voy a saber cómo enfrentar las aflicciones de la vida, cómo sobrellevarlas de manera más sabia, para que en medio de ellas Dios te siga dando alabanza a ti, porque tú te la mereces. Necesito sabiduría para entender la voluntad del Señor. Y las aflicciones que vivimos usted y yo muchas veces no nos permiten ni siquiera ver los demás beneficios y bendiciones que Dios nos está dando, porque no los estamos valorando al 100%. Y a Ana le pasaba exactamente lo mismo, es lo que dice el versículo 5. Dice el versículo 5 que a Ana, cuando iban a ofrecer, no se le daba a ella la misma parte que se le daba a todos los demás. A Ana se le daba algo especial, algo escogido. Pero pregunta, ¿para Ana esto era suficiente? ¿Esto la hacía feliz? ¿Usted conoce el contexto? Dice la escritura que ella lloraba amargamente delante de la presencia del Señor y Dios mío. Dice que ella humillaba su alma y su corazón con tristeza profunda. Se describe a sí mismo como una mujer agobiada, triste, desamparada, porque no podía ver las demás bendiciones que Dios le estaba dando. Todo porque se enfoca en un solo punto y en algo que ella siente que todavía no tiene. Esto era suficiente para ella. Dice el versículo 6 que su rival la irritaba. Ya ustedes lo vieron, ahí está en la pantalla. En el versículo 6 dice el versículo: y su rival la irritaba. ¿Y qué era lo que hacía esta señora? Aparte de irritarla, dos cosas: la enojaba y ¿cuál es peor? ¿Estar enojado o estar triste? Diría Chavo, las dos cosas. Pero cada una busca un objetivo diferente. Cada una busca un objetivo diferente. Pero desde que usted está desbalanceado, ya usted no trabaja bien, ¿o yo? Desde que usted está desbalanceado, ya sea enojado o ya sea demasiado triste, ya usted no está bien. ¿Qué pasaría si yo un domingo en la mañana estamos aquí, vamos a predicar, y yo me paro aquí y estoy enojado? Y predico aquí enojado. ¿Cómo creen ustedes que sería esa enseñanza? ¿Equilibrada? ¿O sería una quejadera aquí? Sí, porque cuando las personas están enojadas comienzan a quejarse, comienzan a reclamar, comienzan a decir. ¿O qué pasaría si yo me paro aquí y estoy extremadamente triste? ¿Podría enseñar la palabra del Señor con esa tristeza que carga uno encima? La tristeza y el enojo buscan que usted y yo no le demos alabanza al Señor, porque nos quita la claridad de hacia dónde vamos, nos nubla el pensamiento y no nos permite cumplir con el propósito que usted y yo hemos sido llamados. Por eso era su rival. Ahora yo me imagino, bueno, las mujeres aquí pues saben un poquito más de esto que voy a decir, ¿verdad? Yo me imagino que las mujeres entre ellas son sutilmente competitivas, ¿verdad? Me imagino que entre ellas normalmente tienen algún tipo de conflictos internos que no se expresan muchas veces. Cuando llegan a otros niveles es necesario expresarlo, ¿verdad? Pero que normalmente las mujeres tienen un método comunicativo con solamente la mirada para saber si entre ella y yo nos llevamos
llevamos bien o no. Con pequeñas cosas. Las mujeres saben de lo que estoy hablando. Nosotros los hombres no entendemos nada. No sé si es verdad lo que estoy diciendo, hermanos. Yo tuve que indagar. Tuve que indagar esto. Usted se puede imaginar los celos y la rabia que le tenía Penina a Ana. Penina cada vez que estaba embarazada, posiblemente por ahí decía: ay, mire el canita, viene otro el canita más. Este se va a parecer a ti y a mí. Y así, y aún así veía que su esposo le decía: ah, sí, está bien, está bien, está bien. ¿Cuántos chicos llevas? Ah, sí, está bien, está bien. Oye, Ana, ven acá, Anita. Y entonces Penina va de nuevo Ana. Y no crea que Ana simplemente, no, Ana también vea. ¿Verdad? También se maquillaba bonito y cosas. Ay, el canita, cada vez está más guapo, el canita, ni pancita tienes, ¿verdad? Comenzaba. Y eso a Penina también molestaba. Y entonces ella comenzó a encontrar un punto débil en Ana. Y para mí que ni siquiera Jehová te quiere, ni siquiera el Señor está contigo, porque ni siquiera te da hijos. Y ese era el punto débil de esta señora. De un momento a otro cambiaba por completo su perspectiva. Miren, usted y yo nos vamos a encontrar personas en la vida, que tienen el único propósito de hacerlo enojar y hacerlo entristecer. Usted se lo va a encontrar en su trabajo, se lo va a encontrar en su casa, se lo va a encontrar en su familia, se lo va a encontrar en los vecinos. Usted se lo va a encontrar en algún lado. Y Dios lo va a poner ahí solamente para ver si usted no pierde el objetivo. ¿Se ha topado usted alguna vez con personas que continuamente tienen que verlos, que usted siente que por alguna extraña razón te tienen entre ojos? ¿Sí o no? Y esto es completamente común. Y la misma palabra nos lo dice. Esto va a seguir pasando. Porque Dios quiere que usted, en medio de todas esas personas, usted diga: bueno, yo no voy a valorar esto como algo para pelear, no voy a valorar esto para enojarme, yo no voy a irritarme con esto. Yo lo que voy a hacer es aprender a someterme al Señor, a buscar su presencia, a quererlo agradar en medio de todas estas cosas que estoy pasando. Existirán muchas personas que son muy crueles. Hay gente que le encanta marcar errores, defectos y necesidades de las personas, e incluso hasta se gozan de ellas. Dijo el Señor: ya tienen su recompensa. Que no se preocupe por eso, que eso le toca al Señor. Dios nos pone personas a nuestro alrededor para ser más fuertes. Algunas con un objetivo negativo, algunas con un objetivo positivo, pero de alguna forma siempre te van a hacer más fuertes si no pierdes el enfoque. Si no pierdes el enfoque. Si no pierdes, dice la gente, la dulzura del carácter. En medio de esa situación usted tiene que darle alabanza al Señor. Y vean lo que pasa en el versículo 13 y 14, porque no crea que solamente Penina trató un poquito mal a Ana. Versículo 13 y 14 dice la escritura: pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí, que era el sacerdote, la tuvo por... ay, qué pena, ¿verdad? Entonces le dijo Elí, todavía se le acerca y le dice Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Usted y yo lo leemos y no se oye tan feo, ¿verdad? Aunque no se oye bonito tampoco. Pero ¿cómo pudo haber sido el contexto? ¿Cómo se sentiría usted, mi amada hermana, si va al templo a orar y llega el pastor y le dice: oye, ¿usted qué? ¿Está borracha? Pregunta: si usted llega borracha, ¿de dónde usted viene? Me explico, es que todo esto tiene un porqué. ¿Dónde andaba? Que andaba haciendo noche porque viene la mañanita a orar y viene al templo, pero viene borracha. Esta fue la impresión que tuvo Elí. Oye, esto no es nada agradable lo que le está pasando. Ahora, Elí la tuvo por ebria, y algunas veces hasta los líderes cristianos, me refiero a los pastores, a nuestros líderes de grupos de jóvenes, de grupos de
maestro de escuela dominical. Algunas veces nosotros como líderes también nos podemos equivocar en el enfoque que le demos a usted. Usted no sabe cuánta gente a mí me dijo, ay, usted, yo como que para el ministerio no te veo. Mucha gente me lo dijo. Me lo dijeron muchos pastores, me lo dijeron muchos líderes, ancianos. Una vez un anciano de la iglesia me sentaron, un grupo de ancianos, me dijeron, Jairo, tú no tienes como que potencial. Una vez que había pedido una beca para estudiar en el seminario, tú no tienes como potencial. Nosotros creemos que fulano y fulano tienen un poquito más de potencial, tú no. Tal vez llegará otro momento, llegará otro tiempo. A todos ellos les dedico esta predicación. Saben, mis amados hermanos, los líderes también podemos fallar, porque somos humanos. El líder viejito, ¿qué culpa puede tener el líder? La vio y pareció eso y lo dijo. Pero Ana sabía bien lo que estaba haciendo. Ana sabía lo que ella quería. Y en medio de toda esta presión que venía de todo lado, ella no se desenfocó. Ella siguió creyendo que había un Dios que podía hacer un milagro en su vida, porque necesitaba eso, un milagro en su vida, y Dios podía hacerlo, y Dios lo hizo, claro que sí. Mis amados hermanos, miren, yo no sé cómo se sentiría ella. Quiero que vean el versículo 8 y me dirán las hermanas, he tratado de analizar esto, no sé qué decir. En el versículo 8 dice la escritura que una vez que esta chica la irritaba, dice el versículo que Ana lloraba y no comía. ¿Me explico? Y no era porque estaba como nosotros en ayuno y oración, sino era que se le quitaban hasta las ganas de comer. ¿Ha estado usted en una situación en la que esté tan depresivo que no quiere ni siquiera comer? No me refiero por asuntos físicos, sino por asuntos emocionales. Hasta allá jamás deberíamos de llegar. Déjame decir, para empezar por ahí, jamás deberíamos de llegar, porque dice la escritura que nosotros debemos de estar siempre nosotros regocijados en el Señor. ¿Cada cuánto? Siempre. Otra vez os digo, regocijados. No deberíamos de llegar hasta allá. Pero Ana lloraba y ni siquiera comía. Y oiga el consuelo que le venía del versículo 8. Y el Cana, su marido, le dijo, Ana. Oye, pero ¿por qué llora, mujer? Oye, mujer, ¿por qué no comes? ¿Y por qué está tan afligido tu corazón? Pregunta. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Yo tendría que preguntarle esto a las mujeres, ¿verdad? Si alguna vez ha sentido que su marido es mejor que 10 hijos. No sé qué pensar. Mire, hoy en día nuestra sociedad ni siquiera lo duda en esa parte. Yo he escuchado mujeres decir, a mí que me quiten todo menos a mis hijos, y le preguntan a su marido, ese también. Se lo dicen a uno con qué convicción. ¿Sí? Las mujeres, obviamente, como madres, son extremadamente sobreprotectoras a sus hijos. Se las cargaron 9 meses en su vientre. ¿Me explico? Todavía les toca dar a luz. Y el amamantar es un traspaso de vida de la madre hacia la criatura, que milagrosamente yo tengo en mi cuerpo el alimento perfecto que mi hijo necesita. ¿Sabe que los estudios más recientes afirman que un bebé de menos de 6 meses nunca debe tomar agua? Ni siquiera agua. Ni siquiera. Porque eso le puede dañar su estómago, que está en formación. Lo único que necesita es leche materna. En mis tiempos hasta jugo de naranja le daban a uno, y chicha de limón y todo, le daban hasta Coca-Cola, yo le echaba uno. No se necesita absolutamente nada más. ¿Cómo no van a ser sobreprotectoras? Y yo las entiendo en esta parte, por ejemplo, los maridos, pero tienen razón. Bueno, bíblicamente, primero está el esposo, oyeron, no para que sepa. Bíblicamente, primero ¿quiénes estamos, mami? Esposo. ¿Viste, Adrián? ¿Quién estamos de primero?
Nada más me hace señas, nada más me hace señas. Quedó claro, no paró. Una cosa nunca suplanta a otra, mis amados hermanos, ¿oyeron? Una cosa nunca suplanta a otra. Y lo que Ana vivía, ni siquiera lo podía ver tan claramente como lo veía el Cana. El Cana se sentía y decía, ven acá, mujer, tú me tienes a mí. Penina ataca y se muere por mí. Y yo allá la desprecio y es un chorro de chicos, ¿eh? Estoy guapo, todavía estoy nuevo, manita. Pero eso no era suficiente. De igual forma, así como usted y yo somos cuerpo, alma y espíritu, necesitamos estar balanceados en todas las áreas. De igual forma, el amor de Dios llena y suple absolutamente todas nuestras necesidades. Y es en Él que debemos de descansar y de fortalecernos para estar bien en medio de todas estas circunstancias. Entonces, usted y yo debemos de ser para la alabanza de la gloria de su nombre en medio de las aflicciones. Nosotros debemos de ser para la alabanza de su gloria cuando buscamos, además de esto, su presencia. Cuando buscamos su presencia. Ahí está y me sale todo de una vez, no sé por qué. Bueno, número 1, versículo 9. Dice el versículo 9. ¿Se acuerdan que en el versículo 8 él le dijo un piropo ahí bastante bueno? Y ella en el versículo 9 pareciera ser que esto le hizo entrar en razón. Pero me encanta la actitud. Dice, y se levantó Ana. ¿Qué fue lo que hizo Ana? Se levantó. ¿No le recuerda usted esta frase al hijo pródigo? Dice la escritura que después de que hubo gastado y malgastado todo lo que tenía, encerrado en el mismo chiquero de los puercos, deseando comerse de los desperdicios que se comían los puercos, dice la escritura que el hijo pródigo volvió en sí. Volvió en sí, dice la escritura. Capítulo 16 del libro de Lucas. Y una vez que él vuelve en sí, dijo, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Porque ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí, siendo el hijo de mi padre, me estoy muriendo de hambre queriendo comer de las sobras que comen los puercos. Ella se levantó. Esto es un cambio de actitud. Esto es un cambio de actitud. Mi amado hermano, usted y yo vamos a pasar por situaciones difíciles. Y usted tiene derecho a pasar duelo, usted tiene derecho a pasar aflicción, usted tiene derecho a pasar momentos complicados, usted tiene derecho a sufrirlo. Tiene todo el derecho. Pero llega el momento en que usted tiene que decir, yo me voy a levantar de esta situación y yo voy a seguir adelante. Yo no me puedo quedar así como estoy. Yo me voy a levantar y yo voy a seguir. Porque yo no me puedo quedar en esta situación en la que yo estoy. Y Ana dijo exactamente eso. Se levantó. Y después de que hubo comido y bebido, y mientras estaba en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo, ella con amargura de alma oró a Jehová. Estoy leyendo el versículo 10. ¿Y lloró cuánto? Abundantemente, dice el versículo 10. En el versículo 11, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que le dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ella se levantó con una actitud completamente diferente. Comenzó a comer, comenzó a alegrarse y dijo, yo voy a buscar la presencia del Señor. Las situaciones difíciles a usted y a mí nos hacen buscar la presencia del Señor. Si usted está pasando momentos duros, no busca la presencia del Señor, mi amado hermano, yo le pregunto, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? La gente del mundo pasa momentos duros y va y se mete en la cantina. Y en lugar de resolver el problema, ¿qué hacen? La hace más grande, la embarra más. La gente del mundo no tiene plata, entonces va y roba. ¿Qué es lo que está haciendo? Más grande el problema. Más grande el problema. Y así pudiéramos seguir. Simplemente piénselo. Toda reacción que no sea la búsqueda de la presencia del Señor va a ser errónea. Absolutamente. Toda reacción que no busque la presencia del Señor va a ser errónea. Ella lo entendió y ella se levantó, dejó de llorar, dejó de sufrir, comenzó, se alimentó y fue y buscó la presencia del Señor. Pero una vez que estaba delante de la presencia del Señor, comenzó a derramarse, porque entendió
delante de quién tenía que humillarse. ¿Entendió delante de quién? Mi amor, hermano, usted y yo no tenemos por qué andar haciendo caras a nadie. No tenemos por qué estar bravos con nadie. No tenemos por qué andar haciendo tristezas en otro lado. No tenemos por qué sufrir. ¡No! Busque la presencia del Señor. Y delante del Señor, ahora sí. Cuando Nara estaba chica, en pre-kinder, casi ni hablaba. Y recuerdo que un día se portó mal. Siempre se portaba bien. Siempre se portaba bien. Entonces la teacher de preescolar le decía que se portó así. Entonces cuando llegaba a la casa siempre decía, mami, me porté así. Nosotros sabíamos que así le decía la teacher a todos los chiquillos, ¿verdad? Pero un día llegó la niña y estaba normal hasta que se cerró la puerta de la casa. Apenas se cerró la puerta de la casa, soltó a esa mujer en llanto. Llanto desconsolable. Que afuera tenía que aguantárselo y no le hizo caras a nadie. Pero apenas se cerró la puerta. ¿Pero qué te pasa, niña? Es que la teacher me dijo que hoy yo estuve así. ¿Ve? Quebrantado su espíritu porque le dijeron que se había portado así. Había ofendido a un compañerito. Chiquitico, era muy chiquitico. Y con el Señor debe pasar exactamente lo mismo. Usted y yo debemos de presentarnos al mundo creyendo en lo que el Señor está haciendo, confiando en su voluntad, firmes, fuertes, seguros, mostrando compasión, mostrando misericordia, mostrando amor sin perder el objetivo. Pero cuando usted está golpeado, usted vaya y arrodíllese delante del Señor y derrame su alma. Derrame su alma delante del Señor. Ve lo que dice el versículo 10 y el versículo 12. Ya leímos el 10, me parece. Ajá. Ella lloró abundantemente. Ve lo que dice el versículo 12. Mientras ella oraba, ¿cuánto oraba ella? Subrayeme esta frase. Largamente delante del Señor. Mi amado hermano, nosotros queremos a veces que Dios haga cosas maravillosas en nuestras vidas, que el Señor haga un milagro en esto, yo quiero que el Señor haga aquello, yo quiero. Y entonces venimos delante del Señor, ay Señor, y acuérdate aquello que te estoy pidiendo. No, mi amado hermano, usted y yo necesitamos derramarnos delante de la presencia del Señor. Vivir siendo de la alabanza de la gloria del Señor no es sacar un ratito para estar en el Señor. Ayer le compartí a los jóvenes una de mis preocupaciones en cuanto a las redes sociales. Ahora está ligada específicamente a los Reels. Me preocupan seriamente los Reels. Entonces los chicos están acostumbrándose a ver un video de 15 segundos a 30 segundos, porque ven un video de 1 minuto y les parece largo. ¿Cuándo se sentarán entonces a leer un libro? ¿Cuándo se sentarán a ver una predicación de 50 minutos como esta que estamos haciendo ahorita? Nunca lo van a hacer porque están acostumbrando su mente y su concentración a pequeños lapsos que son completamente entretenidos y que solamente te van a demorar 15 segundos. Son cosas que a nosotros nos preocupan seriamente y creemos que llegamos a la presencia del Señor. Señor, y aquí te voy a presentar un Reels de 15 segundos para que tú me des todo lo que yo quiero. Voy a derramarme delante de ti. Eso sí, tengo 1 minuto y medio y voy a lo que voy. No, mi amado hermano. Usted y yo necesitamos dedicarle tiempo a la presencia del Señor. Cuando usted y yo buscamos la presencia del Señor y nos derramamos delante de Él con sinceridad, con profundidad, entonces usted y yo estamos siendo para la alabanza de la gloria de su nombre. Pero lo que pasa en el versículo 17 y 18, me encanta este proceso. Una vez que Elí, pues ahí la había tratado de ebria y de todo lo demás, vean lo que dice en el versículo 17. Ella misma le está diciendo en el versículo 16 que ella llora de esta manera por la magnitud de mis congojas y por la aflicción. Es que ella estaba así. En el versículo 17 Elí le dice: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y añade esta frase: y no estuvo más triste. Le pregunto, mi amado hermano, ¿usted cree que Penina por ahí de vez en cuando no le recordaba que ella no tenía hijos? Ya a Penina se le olvidó molestar. ¿Usted cree que eso pasó? Esa señora todos los días se levantaba y decía: ay, qué rico bañar a mis bebés.
Ay, qué bonito, lo voy a solear al más pequeñito. Ay, voy a hacerle la papilla al niño. ¿Usted cree que esa mujer no hacía eso todos los días? ¿Usted cree que no lo hacía? Lo seguía haciendo. Pero ¿cuál era la actitud ahora de ella? Ahora no estaré más triste. Es una actitud. Yo no estaré más triste. Y el Señor, Elí, la manda a irse en paz. Y justamente esto es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Que aprendamos a estar en paz. Porque el asunto con la paz no es ausencia de problemas. De hecho, ¿cómo va a saber usted si tiene paz y no tiene problemas? Es tener paz en medio del problema. Es tener la capacidad de descansar en el Señor en medio de la aflicción. Es que su carácter está apacible en medio de la presión que usted pueda estar pasando. Eso es tener paz. Ella comenzó a confiar en el Señor. Su mentalidad fue diferente. Ella comenzó a vivir en paz. Y esta es la diferencia de una persona que se derrama delante de la presencia de Dios y de quien no lo hace. Quien se derrama delante de la presencia del Señor comienza a experimentar paz. Quien no, sigue entonces estando triste. Quiero terminar con esto. Y para mí esta última parte es sumamente importante. Usted y yo debemos de vivir para la alabanza de la gloria de su nombre, cumpliendo también nuestra parte. Cumpliendo también nuestra parte. Esto lo digo porque en el versículo 11 ella hizo un voto delante del Señor. ¿Lo recuerdan? Ella dijo, después de llorar abundantemente, después de orar largamente, ella dijo, Señor, yo quiero que usted y yo hagamos un trato. Hagamos un trato. ¿Usted alguna vez ha hecho un voto con el Señor? ¿Ha hecho un trato con el Señor? Si no lo ha hecho, que me imagino que sí lo ha hecho, ¿verdad? Es bueno que lo hagamos, créanme. Y ahorita le explico por qué. Es bueno que lo hagamos. Y ella dice, Señor, yo quiero que hagamos un trato. Vea lo que dice. Hizo un voto, dice, si tú te dignas a ver la aflicción que yo estoy viviendo y le das a tu sierva un hijo varón, yo quiero que sepas que te lo voy a dedicar a ti. De repente, si alguna otra mujer hubiera estado escuchando el voto que estaba haciendo Ana, le hubiera dicho, oiga Ana, ¿usted está segura de lo que usted está diciendo? Es decir, usted me dijo que usted quiere un bebé, ¿cierto? Usted quiere tener un hijo, ¿cierto? Ajá. Pero usted quiere dedicárselo al Señor, ¿cierto? Ajá. Eso quiere decir que cuando el niño apenas esté comenzando a caminar entre 2 y 3 años y ya no lo estés amamantando, se lo vas a llevar al sacerdote Elí y se lo vas a dejar en la casa de él y tú te vas a devolver a tu casa sin tu hijo. Y Ana dijo, ajá, eso es lo que quiero. Entonces la pregunta es, ¿para qué quieres tener un hijo? Esto es un asunto bastante complicado. De hecho, los niños que crecen separados de sus padres normalmente van a tener deficiencias emocionales o psicológicas o algún otro tipo de cosas más. Pero ella estaba tan segura que todas las cosas vienen de Dios y que todas son para Dios, que ella dijo, yo estoy dispuesta a desprenderme de lo que yo más amo con tal de que sea tuyo. Porque mi objetivo es darte alabanza a ti. Y con lo que yo más amo, quiero que sea para ti, que sea mi hijo. ¿Estamos entendiendo la magnitud de la sabiduría de esta mujer en ese momento? Ahora dicen por allí que no es lo mismo verla venir, ¿cierto? Al año siguiente, Dios le concede el privilegio a esta mujer de quedar embarazada, de tener su hijo. ¿Usted sabe lo que es ya ahora tener la criatura? Y decirle, no, Señor, tú no me entendiste. Yo te lo voy a dedicar a ti. Vamos a ir a orar por él. Te lo dedicamos, pero yo me lo traigo a mi casa. ¿Cómo tú crees que yo lo dejara allá? Así no era el trato, Señor. ¿Llega el momento de duda o no llega el momento de duda después de que nosotros le dijimos al Señor, Señor, si tú me ayudas en esta situación? Mis amados hermanos, cuando nosotros estamos pasando por un asunto difícil económicamente,
Nosotros le podemos decir al Señor: ay Señor, ayúdame. Y yo te prometo, y comenzamos nosotros, ¿verdad? Ahora sí voy a diezmar, ahora sí voy a ofrendar, ahora sí voy a ayudar al necesitado. Comenzamos. Pero cuando comenzamos a trabajar, inmediatamente decimos: ay Señor, tú sabes que es que no me alcanza, no me da. ¿Qué pasa con esto? ¿Aprendimos o no aprendimos la lección? ¿Usted sabe por qué el Señor lo pone en esa situación en que usted comienza a hacer un análisis profundo de su vida y usted comienza a decir: yo necesito cambiar esta situación, y porque yo necesito cambiar esta situación, Dios me tiene en esta situación hoy? Así que yo necesito tomar decisiones diferentes y hacer cosas diferentes para agradar al Señor. Pero cuando Dios cumple su parte, entonces usted y yo, ¿qué hacemos? Salimos huyendo de la responsabilidad que tenemos. Es justamente lo que Ana hizo, pero todo lo contrario. Ella sí cumplió. Número 1, ella hizo un voto delante del Señor, y un voto sumamente complejo, sumamente complicado. Dios cumplió el propósito que tenía con esta mujer y con su hijo de una manera extraordinaria. ¿Vale lo que es el versículo 19 y 20? Porque Dios siempre va a cumplir su parte. ¿Vale lo que dice el versículo 19 y 20? Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer Ana, y Jehová se acordó de ella. ¿Se acuerdan cuál era su petición? Si tú te acordaras de tu sierva. El Señor nunca se había olvidado de ella, pero se acordó de esa oración, se acordó de ella. Versículo 20: aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Qué bonito, qué bonito. Ella incluso le pone un nombre alusivo a su propia petición, porque ella entendió que era imposible para ella y su esposo tener un hijo. Para ellos dos. Pero para el Señor era imposible. No, porque no hay nada imposible para el Señor. Ella hizo este voto y ella dijo: Señor, yo quiero que tú cumplas tu parte y yo voy a cumplir también la mía. Cuando Dios cumple su parte, mi amado hermano, usted no tenga miedo en cumplir la suya. Todo lo contrario, tenga miedo de no cumplirla, porque cuando usted no le cumple al Señor, el Señor le va a volver a poner otra pruebita, quizás un poquito más fuerte, para que usted ahora sí entienda que de Él viene la salida de las situaciones que nosotros vivimos. Y dedicó a su hijo para el servicio del Señor. Vean lo que dice el versículo 24 al 28, con esto cierra el pasaje también. Dice el versículo 24: después de que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros y un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Voy aquí a parar un poquitito y a tocarle las emociones a las hermanas. Ya su niño está aprendiendo a decir mamá y papá, está comenzando a hablar, está comenzando a pedir, está comenzando a jugar, se te trepa encima todos los días y te besuquea todo lo que puede. Es literalmente tu sueño hecho realidad. Usted tiene que agarrar ese bebecito de la mano que apenas está comenzando a caminar, para llevárselo al sacerdote y dejárselo a un extraño. Y déjeme decirle que Eli, en cuanto a la crianza de sus hijos, no es que fue muy bueno. No es que fue muy bueno. Ya al último el viejo hablaba y ni caso le hacía. Ya era como llevárselo a un hijito que poco veía. Y de hecho, yo creo que ninguna madre responsable hoy en día diría: voy a dejarlo ahí porque ahí me lo van a tener bien cuidadito el chico. ¿Estamos claros? Pero el niño era pequeño y la palabra lo dice así: no podía tener más de 3 años. Y diríamos que están en la edad más linda de los niños. Y bueno,
Dice el versículo donde quedé, 24, 1:25. Y matando el becerro trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer, ¿te acuerdas? Que estuvo aquí junto a ti orando. Por este niño yo oraba al Señor. Al Señor se lo pedí. El Señor me dio lo que pedí. Esto es algo hermoso. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y añade, en medio de otra circunstancia, porque no crea que Ana se fue para su casa muy tranquila. ¿Cómo creen ustedes que se fue Ana para su casa en Ramá? ¿Cómo creen ustedes que se fue? Pero en medio de eso, ella adoró allí al Señor. Mi amado hermano, usted y yo le damos alabanza al Señor cuando cumplimos con nuestra parte. Los jóvenes suelen decir: Señor, yo no vuelvo a hacer tal cosa. Papá, mamá, te prometo que no vuelvo a hacer tal cosa. Normalmente. Nosotros los adultos en medio de circunstancias decimos: ay, yo no voy a volver a hacer esto. Yo me equivoqué en esto, yo no lo vuelvo a hacer. La pregunta es: ¿lo volvemos a hacer? Debemos de aprender a cumplir con nuestra parte, porque eso le da alabanza al nombre del Señor. Como ustedes bien saben, Samuel fue un gran instrumento de parte de Dios. Creció allí. Estando muy pequeñito, escuchó la voz del Señor, audible, literal. El Señor le llamó y le dijo específicamente los planes que tenía para su vida y para Elí. De hecho, quien suplantó a Elí no fueron los hijos de Elí. Estos ya Dios había decidido matarlos por las cosas que ellos estaban haciendo. Quien suplantó a Elí en su lugar quedó el pequeño Samuel. Aparte de eso, Samuel tuvo la bendición no solamente de escuchar esa voz de Dios, sino que Dios le dio el privilegio de ungir al primer rey de Israel. Y estando aún en el trono el primer rey de Israel, secretamente le dio el privilegio de ir a ungir al segundo rey de Israel. Llegó a la casa de David, estaba Isaí su padre, y dice: vengo a ungir al rey de Israel. Y le trajeron en desfile todos los chicos del mayor al menor, y ninguno de ellos, porque el Espíritu le decía: no, ese tampoco, ese no. Y no miren lo que está al frente, la fachada. No importa si está así grandote y fornido como Gil, ¿verdad? Me sorprendió antes de lo vi, lo grandote que está. No te impresione su parecer, porque eso yo lo desecho. Mira su corazón. Samuel, mis amados hermanos, fue grande en el pueblo del Señor. Fue la voz de Dios para el pueblo y el sacerdote del pueblo ante Dios. Cumplió las dos misiones, la que hacían los sacerdotes y la que hacían los profetas, en un solo hombre. Aparte, pasó algo curiosísimo, y esto tenemos que decirlo después de la vida de Samuel, porque Samuel después de muerto, volvió a la vida. Usted me dirá: hermano, ¿y eso cómo es eso? Sí. En una sesión espiritista invocan a Samuel, y esto es la única vez que aparece en toda la escritura. Y dice la escritura que allí se presentó Samuel. Es algo que no crean que ustedes van a invocar, con eso no se juega, ¿verdad? Y todo lo que hace el mundo del ocultismo en esta área se maneja a nivel demoníaco. Pero Dios hizo una excepción única en este personaje. ¿Y saben qué? Ana tuvo más hijos, ya sin pedírselos a Dios. Dios le dio 3 hijos más y 2 hijas. Así que se dio el gusto de decirle a Penina: oye, ven acá que voy a peinar a mis chicas. Viste que el niño mayor, qué bueno que es para el fútbol, y el otro, qué bueno que es para la cacería, ¿verdad?
Se dio el lujo de decirle, vaya, díganle a su papá. A mí no me digan, díganle a su papá. Se dio el lujo. Porque tenemos un Dios que cuando usted vive para la alabanza de la gloria de su nombre, Él sabe cómo recompensar. Porque el Señor conoce tus aflicciones, el Señor conoce tu oración, el Señor sabe los votos que has hecho delante de la presencia de Él, y el Señor es poderoso para recompensarnos mucho más allá de lo que yo podemos entender. Lo único que nos pide es que nuestra vida cumpla su propósito. ¿Y cuál es su propósito? Vivir siendo de alabanza para la gloria de su nombre. Acompáñenme en oración. Dígale, Padre, bueno, estoy muy agradecido contigo, Señor, por tantas bendiciones. De hecho, mi contexto no es un contexto ni siquiera complicado. Mi contexto no es un contexto difícil. Yo vivo una vida donde la paz nos rodea, la abundancia, la provisión tuya está a nuestro lado, donde tenemos muchos hermanos que nos apoyan, donde tenemos gente que se interesa sinceramente y ora por nosotros. Tenemos un grupo hermosísimo con el que tenemos comunión día tras día en nuestra iglesia, Señor. Te alabamos a ti por ellos. Y Padre, en medio de todas estas cosas, no queremos olvidar que toda la alabanza es para ti, que nuestra vida debe ser un instrumento de alabanza para tu nombre, Señor. Queremos glorificarte a ti, Señor. Queremos darte honor y gloria, Padre. Necesitamos hacerlo. Es nuestro compromiso, es nuestro deseo, Señor. Yo te ruego, Padre, que nos ayudes no solamente durante este mes, sino de aquí en adelante, recordar que mi vida ha sido comprada para ser de alabanza, para la gloria de tu precioso nombre. Todo honor, Padre, es para ti, toda exaltación es para ti. En el poderoso nombre de Jesús. Amén.